Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectatec. Hoy vamos a abrir una nueva sección. Vamos a hablar sobre los profesores que tenemos dentro de este tecnológico. Y bueno, para inaugurar este nuevo capítulo, tengo a una invitada que en estos momentos se va a presentar. Bueno, yo soy profesora de la licenciatura de Biología. Mi nombre es Janet Rentería García. Ok. Licenciatura en Biología me comenta, ¿verdad? Sí. Ok. La intención de esta sección dentro de nuestro podcast es conocer más a nuestros profesores, quienes nos dan clases, saber un poco más sobre sus vidas, sobre su labor, qué es lo que han hecho, de qué forma podrían inspirar también a los alumnos. Así que si gusta comenzando, no sé, platicándome qué hace, qué estudió, qué... Bueno, voy a comenzar por qué estudié biología, ¿no? Perfecto. Bueno, yo soy parte de Puebla, parte de Ciudad de México. Mi mamá es originaria de Tlatlauquitepec. Mis abuelos son de Tlatlauquitepec. Entonces, mi abuela es la curandera, digámoslo así, de la zona donde vive. Okay. Sabe hacer muchos tés, conoce mucho de plantas medicinales y mucha gente va a verla. Entonces es ahí donde yo empiezo como a ver opciones de carreras que se vinculan a lo que hace mi abuelita en particular, ¿no? Mi abuelo, de aquí también de Puebla, se dedica a la siembra. Entonces él luego me decía, no, hija, es que ahora este año no nos dio, ¿no? Ajá. Maíz. Y yo quería saber por qué, ¿no? Todo era el por qué. Ajá. ¿Por qué las plantas medicinales curan? ¿Por qué en las sembradías de mi abuelo a veces sí se da, a veces no? ¿Por qué funciona, no? ¿Por qué funciona? Y ya después, cuando entro en la preparatoria, pues tengo una maestra muy buena de biología que hace que yo me inspire en estudiar biología. Entonces yo creo que ¿cómo digamos? No. ¿Inquietud? Sí, pero el hecho de que tengas profesores buenos que inspiren, hacen que los alumnos también se inspiren a estudiar este tipo de carreras, ¿no? Porque biología es una carrera muy difícil. O sea, nosotros pensamos que nada más es plantas y animales y en realidad hay un mundo que estudiar, ¿no? Yo me dediqué particularmente a biología molecular y a mis alumnos se les hace un poco complicado, ¿no? Estos temas porque no son tangibles, ¿no? Todo lo tenemos que imaginar. Sí. Y bueno, por eso es que estudié biología y particularmente biología molecular porque yo quería saber el porqué de las cosas. Biología molecular. ¿Lo ha aplicado en su día a día, quiero suponer, no? Sí, ¿ha encontrado alguna aplicación o lo vio reflejado en algún aspecto de su vida? Bueno, ya para cuando yo me titulé, quería saber cómo afectaban los contaminantes ambientales a la salud. Y yo quería juntar la parte de campo y de laboratorio, porque bueno, los que me estén escuchando que estudian biología, básicamente hay dos tipos de biólogos, ¿no? Los de bota y los de bata. Y yo no me decidía, ¿no? Si campo o laboratorio. Y encuentro este laboratorio que junta esta parte de campo con la parte de laboratorio. Y yo quería saber cómo los contaminantes afectaban a la salud. Yo me iba a muestrear cada 15 días al Popocatépetl porque ese era nuestro control y otras estaciones de la Ciudad de México. Analizábamos contaminantes y luego lo aplicábamos en vivo y en vitro en células humanas y en plantas. Y ahí veíamos qué tanto daño hacían los contaminantes a estas células. Si había daño a nivel genético, se iban a reflejar en fragmentación de DNA. Entre más grande, obviamente, sea esa fragmentación, había más daño. Entonces, ahí lo apliqué por primera vez en mi tesis, ¿no? Okay. Y después empecé a trabajar. La vida me fue llevando por muchos caminos. Hice una maestría en microbiología.
Trabajé con cáncer cervicouterino antes de llegar acá. Trabajé en pruebas COVID. Y todo lo que yo trabajé tiene un fundamento molecular. Ok, ¿quieres contarme un poco respecto a eso? Estoy muy interesado porque, uno, el cáncer cervicouterino es algo, pues, que afecta no solamente pues a personas mayores, sino también se ve desde personas jóvenes. Quiero Sí, pensar, no sé, creo que una de las principales causas es el virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano. y otro es el COVID, que también es algo que nos afectó a todos como sociedad. Ujú. Entonces, si gustas platicarme primero sobre esos dos temas y después nos extendemos. Bueno, pues yo ya salgo de la licenciatura y ando buscando trabajo, ¿no? Sí. Me topo con una empresa de mujeres para mujeres. Y su objetivo de ellas era detectar cáncer cervicouterino en etapas tempranas. Si bien no te mueres de cáncer cervicouterino en la mayoría de los casos, pero sí hay un alto índice de cáncer cervicouterino en las mujeres, sobre todo en el norte. Esta prueba lo que hacía era pues detectar etapas tempranas, pero estábamos en la etapa de investigación. Entonces yo me tocaba ir a tomar muestras de sangre a diferentes zonas para validar el estudio. Me topé con personas muy responsables de su salud y otras no tanto, ¿no? Pero esta idea y por qué me metí a ese trabajo era eso, ¿no? Casi no hay información acerca de métodos anticonceptivos, de prevención para mujeres, de temas de menstruación, todos estos temas que a veces en zonas muy alejadas del centro de la Ciudad de México son muy mal vistas, ¿no? Me topaba con maridos que decían, no, ¿cómo le vas a preguntar eso, no? De cuántas relaciones sexuales tienes, con cuántas personas has tenido relaciones sexuales. Sí, son más como tabús todavía en esas Todavía zonas. son tabús, ¿no? Pero no, o sea, las mujeres pues están preocupadas por su salud, ¿no? Y solo tenemos hoy en día el Papá Nicolau. Sí. Papá Nicolau es muy invasivo. O sea, qué bueno que eres hombre. Porque duele muchísimo el Papá Nicolau. Y esta prueba era sanguínea. Entonces es así porque yo acepto ese trabajo. Sin embargo, yo empecé a trabajar allá en Monterrey. Y Monterrey fue un estado que no me gustó. Por la temperatura que fluctúa mucho, es muy extremosa. Y a los meses, pues llega esta vacante de la escuela del tecnológico. Ya entro aquí al tecnológico como docente. ¿Hace cuánto fue eso? Yo entro el 1 de febrero. Uh-huh. Y pues también me di cuenta que aquí también es extremoso el clima, ¿no? Pero raro. Pero la calidad de las personas cambia mucho. Y la naturaleza. O sea, Monterrey sí es extremoso, pero no había muchos paisajes tan bonitos como aquí en Puebla, sobre todo en Zacapuazla. Uh-huh. Ok, tu abuelita era de Tlaxcaltepec, igual que tu abuelita. Ajá. Ok, ¿habías alguna vez residido por esta zona en Zacapuazla o es como de las primeras veces que aquí resides? Es la primera vez que yo resido como tal. Porque yo sí venía a visitar a mi abuelita, pero en estas fechas de Navidad, el 31, el 1, sí, y regrésate el 1 o el 2, ¿no? Casi no visitabas, nada más lo que alcanzábamos a ver cuando pasábamos. Y de hecho Zacapuazla nunca entré al centro por el libramiento, que nosotros siempre pasábamos por el libramiento. Sí. Uh-huh. O sea, hasta ahorita yo conozco bien Zacapuazla y me gusta mucho. Supongo que también por tu área. Sí. Hay mucho que estudiar. Se me vino a la mente otra cosa, pero ahorita lo sacamos, microplásticos. Ok. Ajá. Ahorita platicamos de eso, porque sí tengo una duda respecto a eso, pero volviendo al tema. COVID, ¿cómo sucede lo de COVID? Lo de COVID, bueno, pues eso fue antes del cáncer cervicouterino, perdón.
como vino la pandemia, creo que algo que tienen que aprender los alumnos es, aparte de saber biología molecular, biología de campo, de animales, plantas, bacterias, virus, también las personas tienen que hacer equipo, relacionarse, ser solidarios, todos estos valores, ¿no? Comunidad. Sí. Estas competencias sociales. Y yo hice muy buenas relaciones tanto con doctores como compañeros. Y es así como me contactan de una clínica del IMSS, que me dicen, oye, es que necesitamos biólogos moleculares que nos ayuden a tomar muestras de COVID. Obviamente, pues ya estábamos sobrepasados en la Ciudad de México, enfermeros, químicos, ya no sabían qué hacer. Y entró a COVID sin vacunas, sin nada. Fue de los tiempos donde todavía no había vacuna, apenas estaba investigando. ¡Ay! Sí. Y pues me tocaba, me dieron igual unos días para aprender a sacar las tomas y a interpretar los resultados. No es difícil. O sea, aparte la práctica te hace. Sí. La práctica. Y al segundo día ya estaba recibiendo 100 a 150 pacientes diarios de COVID. Ok. Sí. Estabas directamente directamente con pacientes. Ajá, directamente con pacientes tomando muestras. ¿Cuál fue la finalidad de esas muestras? Esas muestras ya eran como parte de diagnóstico, Okay. si tenían o no tenían COVID. Eran pruebas rápidas porque no estaba en PCR. Y pues esta red donde yo estaba con estos investigadores llevaban la epidemiología del COVID. Entonces cada vez que el presidente todas las mañanas decía la estadística, era pues nuestra red de trabajo. O sea, yo nada más estaba en un lugar, pero habían muchas personas detrás capturando datos, tratando pacientes, mandándolos, si estaban muy mal era como ya no te hagas la prueba, tú tienes COVID, vete a urgencias, ¿no? Porque si nos llegaban personas ya con oxigenación por 60, 50, que ya de plano tú decías, ¿cómo es que todavía viene, no? Sí, obviamente en silla de ruedas, pero que se canalizaban a urgencias. Wow. Uh-huh. Esa sí fue una época muy fuerte, quiero pensar. Sí, la verdad es que fue muy difícil porque pues mucha gente se quedó sin trabajo. Yo te digo, iba saliendo de la maestría sin experiencia, ¿no? Me la pasé muy mal en esos días porque pues nadie te contrata porque no tienes experiencia. Y luego llega pandemia. Yo nunca me vi estando en una clínica porque ese no era mi objetivo. Mi objetivo siempre fue investigación. Pero pues creo que la vida te va formando y todo lo que a veces no quieres o lo que piensas que no eres capaz de hacer, al final te das cuenta que sí. O sea, yo siempre les digo, no se pongan límites. No se pongan límites. Tú puedes hacer todo. Como Barbie. Ajá, tú puedes hacer todo. Literalmente yo llegué con mi maestra de licenciatura apenas unos meses y le dije, maestra, es que creo que yo soy como Barbie. Ya hice de todo. O sea, nunca me vi en una clínica y estuve en una clínica. Luego, después de que pasé las pruebas COVID, me contratan en otra clínica de gobierno, tomando ahora muestras de sangre, analizando sangre. Hacíamos pruebas de SIDA, de sífilis, de pruebas de coagulación, de anemia. Entonces, esa parte me gustó muchísimo porque constantemente va el gobierno y te va capacitando, ¿no? En normas, en cómo utilizar los equipos. Y por fin sentía que todo lo que yo había estudiado y todo lo que había sufrido durante 6 años, que fueron 4 de licenciatura y 2 de maestría, por fin ya los estaba aplicando. Sí, era como la retroalimentación de... para esto era... Sí, o sea, mi papá siempre me decía, Janet, aguanta. Vas a ver que después todo lo que estás sufriendo te va a llenar de recompensa. Y yo le decía a mi papá, es que ya no puedo, o sea, son 6 años y sigo llorando porque no me sale el experimento. ¿Cómo fue tu estancia en la carrera?
La sufrí mucho porque mis dos papás se enfermaron. Mi papá tenía diabetes y mi mamá tenía una enfermedad que se llama neuromelitis óptica, donde sus nervios empezaban a tener daños. Entonces, al final ella queda cuadraplégica, es decir, no puede mover sus extremidades. Entonces, mi hermana y yo teníamos que cuidarlos. Era irte a 2 hospitales, ¿no?, diferentes, cuidarlos. También lidiar con, pues, la diferencia social, porque tenía compañeros muy buenos en la carrera, que venían de escuelas de paga, del Colegio Madrid, del Simón Bolívar, que ya sabían hablar inglés, ¿no? O sea, niños que sabían hablar inglés desde el kinder. Y cuando te topas con esta carrera te das cuenta que la ciencia está hecha en inglés. O sea, que tú tienes que aprender a hablar inglés, a leer en inglés, a comunicarte en inglés, porque eso te da muchísimas ventajas. ¿Qué otra cosa también sentí que era muy desigual? Pues sí, o sea, el conocimiento en inglés, ¿no? Los recursos. Aunque no lo crean, también la carrera es cara, la de biología, porque teníamos muchas prácticas de campo. Yo salía luego 5 veces al semestre y tenía que pagar el hotel, el transporte, los materiales, los libros. Entonces yo vivía de becas. Eso es lo que yo hice. Porque yo tenía que trabajar para sacar la carrera. Para sacar la carrera, porque pues no quería ser una carga para mis papás. Ellos ya la estaban pasando mal. Y yo ahorita tuve una plática con uno de mis alumnos de genética y yo les dije, échenle ganas, o sea, no saquen, o sea, no vengan nada más por venir. O sea, sus papás sí están haciendo un esfuerzo por darles dinero, ¿no? Porque les compran sus materiales, pagarles sus prácticas. Yo, pues tenía que trabajar para venir, ¿no? O sea, yo no puedo decir que lo hacía sola, porque mis papás sí me apoyaban, aún a pesar de todo lo que estaban pasando. Me apoyaron muchísimo emocionalmente y también económicamente. Afortunadamente siempre tuve una casa. Y ese apoyo. El ¿no? Apoyo moral al final. Ajá, pero yo les dije, yo no la pasé tan fácil. Aunque no lo crean, yo no la pasé fácil. Yo sufría todos los días, también emocionalmente, porque yo era o le echo ganas. O sea, no había como ya, me dormí y ya reprobé una materia o ya reprobé el semestre. Yo no podía hacer eso, porque mi objetivo era, algún día yo tengo que retribuirle eso a mis papás, porque yo veía cómo le echaban ganas a mis papás. Ya en las etapas, porque ellos ya fallecieron, ya en las etapas donde ya estaban muy mal, yo les dije, échenle ganas, o sea, échenle ganas de su salud y yo le voy a echar ganas, porque yo quiero que los dos estén ahí cuando yo me titule. Y lo logré. O sea, mi papá ya tenía aquí su catéter de hemodiálisis, porque ya la diabetes había avanzado mucho, que ya le había dañado sus riñones y ya le tenían que hacer hemodiálisis. Y él así, todo hinchado, con bastón, el catéter, pero ahí estaba, ahí conmigo. Y mi mamá igual. Entonces yo digo, bueno, si ellos dos le echaron muchas ganas, yo le voy a echar muchas ganas. Y ahorita que ya lo estoy aplicando en la carrera, bueno, aquí con mis alumnos, digo ya. O sea, todo ese esfuerzo que le echamos toda la familia ya se está viendo. Y lo estoy disfrutando. Ahora sí lo estoy disfrutando. Un camino muy, muy largo. Sí. Tan solo para llegar hasta aquí. Sí, o sea, ya mis amigos, mi familia que no es mi papá, mamá, por ejemplo, abuelos, tíos, me dicen, te vemos muy feliz ahora. Pues sí, ya. Ya tenía que pasar algo bonito, ¿no? Y cuando llegué aquí, yo le comento a todos, me cambió la vida completamente. Estoy en el lugar donde tengo que estar. Disfruto mucho dar las clases.
hacerles un poco la vida imposible a mis alumnos. Yo luego les digo así, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Es que aprendan a que sean perseverantes, a la tolerancia a la frustración, a ser responsables sobre todo y que trabajen en equipo. Porque eso finalmente cuando entras a trabajar es lo que más cuenta. Lo que más cuenta. Por eso es que les hago un poquito la vida imposible a mis alumnos. No tengo el agrado de saber cómo les va, pero por ahí voy a estar preguntando. Sí. Wow. ¿Fue demasiado por asimilar? No sé ni siquiera por dónde seguir. Sí, es un poco extraño luego decir mi historia de vida porque me ven chiquita. Entonces, desde que mi hermana y yo, porque tengo una hermana más chiquita todavía, íbamos a los hospitales, las personas mayores que tenían a sus papás mayores enfermos nos explicaban cómo mi hermana una adolescente y yo pues estudiando la carrera, vivir en hospitales, ¿no? Pero creo que el tener tantos contratiempos, no sé cómo decirlo. De forma carácter. Sí, creo que eso nos ajustó más nuestro objetivo de vida y era terminar una carrera y ser feliz con esa carrera, ¿no? Hoy en día mi hermana es licenciada en Relaciones Internacionales y también está trabajando en la Ciudad de México. También le va muy bien. Y lamentablemente, bueno, pues ahora las dos estamos solas en el aspecto de que ya no contamos con nuestros padres, pero acompañadas, ¿no? Una a la otra. Aprendimos, digamos que a la mala, pero no estamos solas, nos tenemos, ¿no? Una a la otra y aparte también aprender a vivir contigo. Y yo soy muy feliz aquí sola, porque yo vivo aquí sola, ¿no? Soy muy feliz conmigo misma, sola. O sea, como que no necesitas tener una pareja, no necesitas tener una familia, no tienes aprendes a disfrutar Ajá. todo lo que tienes en ese momento. Sí, o sea, no necesitas como cumplir estándares. Porque tampoco es que yo tenga aquí una casa y... No, nada. Pero al final es eso, también como aprender a ser feliz con lo que tienes. Uh-huh. No por avaricia o ambición. No. Aquí vienen como que dos puntos también de choque, porque algunos dicen que si no eres ambicioso, entonces no tienes ninguna meta, pero es que también hay personas que conforme van avanzando se sienten a gusto con lo que tienen y poco a poco van dando sus cosas también, van dando sus pasos. Cada persona tiene su propia percepción de autorrealización. Uh-huh. Ajá. Sí. Sí, o sea, mi hermana tiene un objetivo muy distinto al mío y yo la comprendo, nadie se mete con los ideales de cada quien, ¿no? A mí me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta estar en zonas como acá, llenas de naturaleza. Yo soy feliz, o sea, a mí me manda nada más ahí a observar un cerrito con muchos musgos y helechos, y yo estoy ahí entretenida horas, ¿no? No, y luego también como que el cambio que hay solamente en esta región, tan solo de moverse por lo mismo de que está relativamente cercano con Veracruz, se siente mucho el cambio de flora y fauna de municipio a municipio, quiero pensar. Sí, o de alturas incluso. Sí, Mazatepec me encanta. De donde las luciérnagas, ¿no? Tiene su época. Luciérnagas. He escuchado mucho de eso, sí he querido ir. Pues yo, mira, cuando llegué aquí, dije, pues yo voy a enseñar, ¿no? Me contrataron para hacer docente. Pero yo he aprendido muchísimo en un año. He aprendido a lidiar con diferentes actitudes de mis alumnos, porque hay alumnos muy tranquilos y hay alumnos hiperactivos. Muy hiperactivos, ¿no?
Que ellos me gustan mucho porque son muy despiertos. Curiosos. Muy despiertos, muy curiosos. Pero la problemática es que tantito te descuidas y... Ajá, ¡guau! pierden el enfoque. Sí. Eso, ¿qué más? A cómo evaluar, ¿no? Porque pues tienes diferentes personalidades, diferentes aptitudes. Unos son muy buenos, no sé, en teoría y otros son muy buenos utilizando... Y a veces no es suficiente. Ajá. A veces sientes que no cubre, es como de, eres buen alumno, pero no pasa. Sí, bueno, algo que me he enfrentado porque es la primera vez que yo soy docente como tal. Había sido docente, no docente, sino tallerista y había dado conferencias. Entonces, sí hablaba con adolescentes, pero no en el aspecto de día a día, calificar todos los días, ¿no? Y cuando en estas épocas de fin de semestre, híjole, me cuesta muchísimo trabajo decirle, oye, no pasaste. ¿Cómo que me va a reprobar, profes? ¿No que éramos compas? Ándale, ajá. Sí, porque con mis alumnos me llevo muy bien. Y entonces afuera de la escuela yo les digo, soy tu compa, pero adentro de la escuela soy tu maestra. Entonces hay que respetar eso. Y sí, ¿no? Entonces cuando llego aquí a dar clases es como, lo siento, te voy a ver, pero el siguiente año en la misma materia. Es un poco difícil. Un poco difícil esa parte. Creo que es la que menos me gusta. Pero bueno. Es parte de... Es parte. Talleres, conferencias, cuéntame respecto a eso. Ay, es que te digo que yo he hecho de todo. Entonces, estuve en WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿El del pandita? El del panda. Ok. Ahí, pues estaba dando conferencias. Íbamos a todas las escuelas a dar conferencias de la República Mexicana. Te lo voy a decir como orden cronológico. O sea, hago la licenciatura, hago la maestría, luego WWF, pero te digo que es cuando viene la pandemia, luego ya me voy a pruebas COVID, luego cáncer cervicuterino y ya finalmente este es mi último trabajo. WWF yo creo que ha sido uno de mis mejores trabajos. También disfrutaba mucho estar con los chiquitos, ahí teníamos conferencias con niños de preparatoria y de secundaria. Eran adolescentes. Escuelas de paga, privadas, y públicas. Teníamos que hacer como el diseño de la conferencia y cada año se hacía de acuerdo a un animal que estuviera en peligro de extinción, que fuera emblemático del país. Y cuando yo entro me toca jaguar. Me gustó muchísimo, muchísimo. Más por estos temas del Tren Maya, ¿no? Y estaban terminando ellas, las que estaban, porque también eran puras mujeres, Mariposa Monarca. WWF pues tiene varias divisiones, yo estaba en la parte de divulgación. Y el objetivo era, pues, de que los chicos se acercaran a la naturaleza, que la cuidaran, que supieran todas las especies que tenemos en México y que que están en peligro de perderse, ¿no? Para siempre. Al final de la conferencia que nosotros dábamos, ellos participaban con una obra de arte. Al final del año, estas obras de arte se exponían en el Museo Sumaya. ¿No había algo así también de dibuja la biodiversidad? Dale, hacían varias dinámicas. Yo entro cuando termina Mariposa Monarca y iniciamos con jaguar. Me tocó toda la parte de estar con el Museo Sumaya, tratar con los ganadores. Y entonces yo me sentía súper increíble ahí, porque disfrutaba los premios de los chicos, ¿no? Que traen a un padrino de arte, entonces trajeron a un padrino de arte, a un pianista, ahí en el Museo Sumaya, que las llevaban a diferentes actividades en el Papalote Museo de Niño.
Ya no nos tocó ir a la expedición, porque se hace también una expedición, ¿A la Candona? a la... No. de acuerdo al animal. Entonces, si nos tocaba mariposa monarca, nos iban a llevar a Michoacán. Lamentablemente, pues, una activista de Michoacán Sí. pierde. Sí, Sí, todos sí. sabemos esa historia. Muy lamentable, entonces ya no pudimos ir. Y ya cuando yo empiezo, o sea, ya en mi primer viaje, porque yo era la recién llegada, ¿no?, al trabajo, declaran pandemia, ¿no? Cierran aeropuertos, cierran escuelas y yo, pues, muy frustrada porque mi sueño era estar ahí en WWF y que por pandemia, pues, ya no se pudiera. Es así como migro de la parte de docencia, exposición, conferencias, Divulgación. a parte clínico. Algo que yo no me imaginaba nunca hacer, lo terminé haciendo. Ajá. Y también lo disfruté. O sea, disfruté estar con los pacientes. Porque yo tenía mucho miedo de estar con los pacientes por la parte familiar que ya llevaba. Pero me di cuenta que el estar con los pacientes, escucharlos, apapacharlos, hacerles un poquito la vida más feliz en esas situaciones tan difíciles, era una autoterapia para mí. No sé. Sí, creo que sí Ujú. comprendo esa parte. Mi novia es enfermera y también tiene mucha esta interacción. Y sí, es un poco difícil también pues conocer la historia de las personas con las que estás, pero también me comenta esa satisfacción que te da el saber que puedes hacer algo por esas personas. Ujú. Saber que por muy mínimo que sea eso, te lo van a agradecer pues toda la vida, aunque no te recuerde o no te vuelvan a ver nunca. Sí. O sea, llegaba pacientes que me decían, vengo solo con usted. Y, bueno, se me hacía súper raro, ¿no? Porque una prueba COVID dolía, bueno, no dolía mucho, pero era muy incómoda. Sí. Tenía pacientes que iban cada 15 días a hacerse la prueba. Bueno, cada quien. Ujú. Ok, divulgadora, clínica, Eso. de todo, ok. Y aquí, como qué has visto, qué te has llevado, qué has dicho, esto es nuevo, esto nunca lo había visto. Híjole, es que yo cuando entré aquí me di cuenta que me faltaba mucho por estudiar, ¿no? Que son muy ricos en especies, o sea, en insectos. Tengo la fortuna de convivir con la maestra Erika, ¿no?, que es una muy buena maestra. Bueno, todos son muy buenos. Ella me va contando, ¿no? También muy Tiene apasionada como, sí. de los animales. El doctor Goodrich, ¿no? Estamos viendo ahí algunos proyectos, también muy apasionado. La doctora Harris, el profe Ezequiel, René con la parte de plantas también, que me enseñan. O sea, todos ellos han sido muy cálidos. Y si tengo yo dudas, ellos me han resuelto esas dudas, ¿no? Tanto dudas de docencia como dudas de investigación. Ya ellos son docentes mayores que yo, con mucho más experiencia que yo de cómo lidiar con ciertos problemas, ¿no?, ciertos detalles de investigación. El biólogo varón igual me ha orientado mucho en la parte de investigación. El profe Kimi, que le dicen, a ver si lo conocen todos. Yo creo que sí, es un profesor muy conocido aquí también. El químico Palafox también me ha ayudado muchísimo. Y con ellos dos, el biólogo varón y el químico Palafox, son con los que he tenido más cercanía en la parte de biología molecular, ingeniería genética, biotecnología, todos estos temas de investigación. Y sí, o sea, sí me enfrenté a que ya aplicado es distinto, ¿no? Porque yo leía los libros, o sea, yo me sé la teoría, pero ya cuando la aplicas, Aquí, ¿y ya no sale. cómo encaja? Sí. Bueno, este era el resultado esperado, no nos salió. Y
algo que mi papá me dijo es 1% de talento, 99% de práctica. Entonces, todos los días es chin, ya la regué. Mañana va a ser otro día, lo voy a hacer mejor. Y así todos los días me he ido aquí, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, tengan paciencia, no sean tan duros conmigo, soy nueva, pero tanto ustedes están aprendiendo lo que yo sé, o sea, que yo les puedo compartir, mucho o poco, pero mi intención es que todo lo que yo sé, ustedes también lo sepan. Pero ustedes también me están enseñando y me enseñan todos los días me llevo una lección, ¿no? De cómo evaluar, de cómo llamarles la atención a la mejor, de cómo ser más dinámica, a la mejor de cómo enseñar temas tan complejos, porque luego me dicen, ay, maestra, es que... La verdad es que está muy difícil, maestra. Y de estar volviendo a rehacer mi curso. Para que se entienda. Sí, yo... Creo que el mayor problema es como la divulgación. Sí, es que yo siento que mis biologuitos son muy, muy buenos en cosas de naturaleza porque las palpan, o sea, es increíble, ¿no? Ajá, ellos están en constante interacción con eso y ellos tienen más la duda de qué es esto y como, ¿cómo se diría? Estandarizar, no, como una... Ay, cuando le das el armazón, cuando le das la idea, cuando ya lo vuelves científico, cuando ya lo vuelves ya lo vuelves ciencia, ya no lo ves como algo empírico. Ajá, sí, o sea, yo he visto que ellos quieren saber también el porqué de las cosas y quererlo aplicar, ¿no? Y esa curiosidad que tienen me gusta mucho. Y yo les digo, es que ustedes son muy buenos identificando helechos, identificando plantas, identificando insectos, porque pues su día a día, ¿no? Desde que eran chiquitos. De que ese no lo agarres, ese pica, sí. Ese sirve para la picadura de este. Ajá, o sea, cosas que aprendieron desde sus abuelos, sus papás, y aquí, ¿no? De los profesores. Pero siento que mis materias que son enzimología, ingeniería genética, genética molecular, genética, ¿qué más doy? Introducción a la biotecnología, todo es muy abstracto porque no lo ves, o sea, te lo tienes que imaginar. Y ahí es cuando dicen, ya no encuentro la conexión, pero sí me interesa. Es que, uy, ¿gustas explicarme alguno de estos en específico? ¿Alguna de estas Bueno, materias? a mí mi favorita es genética molecular, porque es como la base para que tú lo apliques, ¿no? O sea, en genética molecular vemos cómo extraer DNA, vemos cómo extraer proteínas, cómo extraer RNA. Y, por ejemplo, si tú extraes una proteína, la caracterizas, esa proteína a lo mejor puede ser una enzima. Una enzima te puede hacer una reacción catalítica. O sea, en lugar de ser una reacción química, es una reacción catalítica con organismos, ¿no? En este caso, una proteína. Hay proteínas que tú puedes utilizar para romper ciertas cosas. Por ejemplo, estos ablandadores de carnes tienen enzimas que ayudan a ablandar la carne, por ejemplo, para hacer bioremediación en océanos. Tú puedes comprar tu paquetito de microorganismos o de la enzima ya como tal y ya puedes limpiar cierto compuesto tóxico, ¿no? Que me parece haber escuchado algo así por Sudamérica de alguien que había creado un sobrecito con el que limpió un lago y creo que era más o menos esa idea de que lanzaba ese sobrecito y limpiaba automáticamente, pero era una reacción química. No, la verdad es que desconozco que... No recuerdo tampoco el nombre, pero sí me recuerdo el caso específicamente de que limpió un lago con eso. Sí, o sea, puedes ocupar las enzimas para degradación de PET, degradación, no sé, limpieza de colorantes, etcétera. O sea, puede tener muchísimas aplicaciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer árboles filogenéticos con la extracción de DNA. Si nosotros secuenciamos
ya tenemos no nada más su caracterización morfológica de la especie, sino ya cómo es por dentro, ¿no? Sus bases, que es adenina, guanina, citosina. Ya podemos saber cómo es que evolucionaron, qué tanto se parecen, podemos clasificar a las especies. No nada más especies macro, sino, por ejemplo, los microorganismos, ¿no? Que a veces los vemos en el microscopio, entonces es igual que las cultivas en las cajas Petri, que son estas gelatinas donde crecen las bacterias, no sé si las has visto. Si mal no me falla la memoria, por ahí me topé unos chicos que estaban desarrollando un proyecto de cultivo con un líquido, como un gel, y así. Ajá. Ahí cultivas bacterias, ¿no? Y tú dices, no, pues es que crece en el mismo medio de cultivo, tiene las mismas reacciones bioquímicas. ¿Cómo hago o cómo sé si son parecidas o diferentes? Bueno, puedo saber genéticamente con secuenciación o con ciertas regiones qué tan parecidas o qué tan diferentes son. Cuando nosotros extraemos RNA, el RNA es lo que se expresa, lo que está expresando tu DNA. Podemos tener diferentes expresiones. ¿Cómo es que se comporta un organismo ante diferentes condiciones de estrés? Ok, es algo ya muy adquirido. No, haz de cuenta que tú y yo nos ponen un medicamento, pero a ti te hizo reacción, te dio vómito. O sea, a eso me refiero. No todo, o sea, tenemos... Ahí está el DNA, pero se está expresando diferente. O sea, tenemos organismos que son resistentes a tales cosas y otros organismos que no, y que yo puedo jugar y hacer transgénicos, ¿no? Lo que pasa con el jitomate. Yo quiero que sea más resistente a temporadas con temperaturas muy bajas, y entonces yo analizo otro organismo que viva en ambientes extremos de frío, analizo su DNA, extraigo esa región genética, esa secuencia, y yo se la incorporo a la planta, ¿no? Y ya la planta puede ser resistente. Con este piñón de los genéticos. Entonces, por eso es que me gusta mucho genética molecular, porque si tú entiendes las bases teóricas, puede ser. Tú puedes hacer tu diseño experimental, puedes hacer transgénicos, puedes hacer medicamentos, y seguir investigando cómo se expresan los microorganismos, extraer toxinas, extraer compuestos de plantas, compuestos de los hongos, y aquí que son muy ricos en toda esa diversidad, o sea, saber que hay personas que vienen aquí y que empiezan a buscarle, ¿no? Y que se llevan esas ideas cuando ustedes tienen todo aquí para investigar. Sí, ya está el conocimiento empírico, nada más falta sistematizarlo. Aplicarlo, porque pues tienen un montón de hongos, tienen muchísima diversidad de hongos, de plantas. El hecho de que vayas tú con las personas, no sé cómo les llaman aquí, si curanderos o... Curanderos. Ajá. Sí, también curanderos. Que te dicen, tómate este té, ¿no? Oiga, pero ¿qué hace este té, no? Puedes analizar los compuestos de la planta, que a veces también los hongos, ¿no? También un compuesto del hongo. Ahorita que he revisado las tesis, ¿no? De gente que se toma cierta planta para el antiveneno de ciertos insectos o de otros organismos. ¿Has escuchado de la flor de Santa Elena? No, a ver, cuéntame. No sé qué tan cierto sea esto, pero en el rancho tenemos la creencia de que las semillas que da esta flor, en el comal o con leche, funciona como un antídoto para las serpientes. Santa Elena, que creo que nada más dura un día esa flor y pues le pega la lluvia y ya deja de existir. Ya sé cuál, sí. Sí. No sé qué tan cierto sea eso, pero... Sí, de hecho hay una alumna que probó esa planta y sí tuvo resultados. Ajá. Entonces... Sí funciona.
Nada más es cómo, ¿no? Sí, Cómo sí, activarlo. sí. Sí, bueno, eso es algo que es un proyecto que a lo mejor no puedo hablar mucho porque es un proyecto, no es un proyecto mío. Sí. Ajá. Pero es muy interesante todo lo que hacen. Ajá, ya para. Vale. ¿Y qué consejos tal vez podrías darle a tus alumnos, a quienes nos están escuchando? ¿Qué reflexiones les dirías a ellos? Pues que no se den por vencidos. O sea, va a haber días buenos, va a haber días malos, pero si te gusta la carrera, que se forjen esa meta y hagan todo lo posible por cumplirla, que sean pacientes, perseverantes y sobre todo que tengan esa idea de compañerismo. Siempre, siempre, ¿no? De mantener esas amistades, esas relaciones. Más allá de, oye, ¿qué tanto sabes tú? No, siempre fíjate en lo que tú haces. Mejorar todos los días, pero tú. O sea, no estar viendo al de al lado, no nada más a lo que tú vas, ¿no? Que no se pierdan en ese camino. Esos serían mis consejos para mis alumnos. De verdad, me siento muy agradecido. Gracias Ujú. por compartirme este pedacito de tu vida y por compartirlo también para tus alumnos y para quienes nos lleguen a escuchar. Yo espero que les sea de utilidad, que les funcione, que de algo les ayude o que te conozcan más. Pues sobre todo que vean de todo lo que puede hacer un biólogo, ¿no? que, O hay, sea, que, hay, que hay muchas cosas que hacer. sí, o sea, que puedes hacer en verdad todo lo que tú quieras hacer estudiando biología, en verdad. O sea, tengo amigos que ahora ayudan a National Geographic con ilustración científica. Tengo amigos que están en Los Cabos trabajando con tiburones, amigas que trabajan con la tortuga golfina. O sea, hay todo un mundo que les espera a los biólogos y muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Yo sigo pensando que espero que sí les sirva de algo estos minutos. Gracias por escucharnos, muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras plataformas y pues hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye.